Cristian, estabas preguntando algo, perdóname, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo había preguntado, ¿la pólvora es heterogénea o homogénea? Heterogéneo, definitivamente, es heterogéneo. Si tú ves la tierra, el hormigón, ¿no? Eso es un material heterogéneo, no es un material homogéneo, es un material heterogéneo, ¿ya? Así, por ejemplo, el cuáquer, donde tú ves como que tuvieron bastantes pequitas, también es un material heterogéneo. Homogéneo es aquello que, como su nombre lo dice, parece que fuera un solo cuerpo, pero en realidad no es un solo cuerpo, sino que podría ser una mezcla. Por ejemplo, hace un rato me preguntaron, ¿no? Oye, el agua o una mezcla puede tener tres componentes. Sí, por ejemplo, tú puedes mezclar agua con sal, agua con azúcar y sigue siendo una mezcla homogénea. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien hasta acá, chicos? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, muy bien. Entonces, les decía que la materia se puede dividir en dos grandes grupos. O es un material homogéneo o es un material heterogéneo. Si es un material heterogéneo, es una mezcla heterogénea, por ejemplo, el agua con el aceite, el agua con arena, de repente una ensalada de frutas, ¿no? Y si hablamos de un material homogéneo, puede ser de dos grandes grupos. Puede ser una mezcla homogénea, agua con sal, agua con azúcar, de repente agua con alcohol, ¿no? O puede ser una sustancia. Y cuando yo hablo de sustancia, ¿es un cuerpo de qué tipo? ¿Es un cuerpo químicamente? Puro. De puro, claro. Cuando tú hablas de una sustancia, hablas de un cuerpo químicamente puro, ¿ya? Entonces, eso es lo que corresponde a una sustancia, un cuerpo químicamente puro. Entonces, ah, ahí. Entonces, ahora, una mezcla se puede separar en sus componentes por métodos físicos. Por ejemplo, el agua con aceite y la salmuera. Salmuera es agua con sal, ¿ya? Se pueden separar por métodos físicos. En cambio, una sustancia se puede dividir en dos grandes grupos. Puede ser una sustancia simple o puede ser una sustancia compuesta, ¿ya? Si es una sustancia compuesta, está formado por dos o más elementos diferentes. Y si es una sustancia simple, está formado por un solo tipo de elementos, ¿ya? Chicos, esto de acá, ¿ya? Este mapa conceptual va a ser parte de su tarea, ¿ya? Así que uno de los puntos de su tarea va a ser este mapa conceptual de química, ¿ya? Lo otro, veamos, una mezcla se puede dividir por métodos físicos. Las mezclas pueden ser homogéneas o pueden ser heterogéneas. Si son homogéneas, son uniformes y tienen una sola fase. Pero si son heterogéneas, tienen más de una fase. Por ejemplo, ¿cómo clasificas a esto? ¿Como una mezcla homogénea o una mezcla heterogénea? Heterogénea. Heterogénea. Heterogénea, claro, porque tú puedes distinguir las fases. Agua y ¿Cuántas aceite. fases ves acá? Dos. Dos, ¿ya? Una fase sería el agua y la otra fase sería el aceite, ¿ya? Si tú tienes agua con hielo, tú vas a ver cómo el hielo flota en el agua. ¿Cuántas fases ves ahí? Dos. Dos, ¿correcto? La fase sólida, que es el hielo, y la fase líquida, que es el agua. En cambio, si nosotros tenemos una mezcla homogénea, las mezclas homogéneas tienen una sola fase. Ejemplo, mírame, una mezcla gaseosa puede ser el aire, una mezcla líquida puede ser el agua gaseosa. Tu gaseosa que algunas veces toman, bueno, no es recomendable tanto tomar gaseosa por el tema de la cantidad de azúcar que tiene, pero el agua gaseosa, como su nombre lo dice, tiene agua con un gas. ¿Alguien sabe cuál es el gas principal que tiene la gaseosa? ¿No lo sabes? Es el dióxido de carbono, ¿ya? Esas burbujitas que tú ves en la gaseosa es el dióxido de carbono. ¿Y por qué se le agrega dióxido de carbono? Para que el agua se conserve durante más tiempo y no se malogre, ¿ya? Entonces, líquido, líquido, por ejemplo, el alcohol medicinal, ahora que se ha puesto de moda de que nosotros tenemos que estar con nuestras manos siempre desinfectándonos con alcohol medicinal, el alcohol medicinal también es una mezcla homogénea, ¿ya? La sal de mesa en agua, la salmuera, es una solución o una mezcla líquida, de sólido en líquido. Y todas las aleaciones son sus mezclas sólidas. Ejemplo, el latón, ejemplo, el bronce. ¿De acuerdo? Entonces, Piedra. ¿qué diferencia hay entre una mezcla y una homogénea y otra heterogénea?
Las mezclas homogéneas tienen una fase, las heterogéneas tienen más de una fase, ¿de acuerdo? ¿Y vas a comentar algo, Cristian? No. ¿No? Ah, ya. ¿Alguien iba a comentar algo, perdón? Lo más bonito, chicos, de siempre las clases es la ronda de preguntas, ¿ya? Cuando ustedes preguntan más, ustedes van a aprender más. No solamente se queden con lo que tengan acá, lo que no tampoco significa que vas a preguntar cada 30 segundos, ¿no? Pero si por ahí algo te queda la duda o quieres que algo nosotros lo reforcemos, simplemente lo comentas, ¿ya? Entonces, estas son las mezclas. ¿Cómo separo las mezclas? Una de las formas es por tamizado, ¿ya? ¿Han cernido la harina cuando han preparado queques? ¿Sí? ¿No? Por ejemplo, si tú quieres preparar un queque, la harina, Mamá preparaba té. ¿no? Y ya la tienes más, más particular. A este método de separación se le llama tamizado, ¿ya? ¿Por qué? Porque puede ser que hay unas partículas grandes y esas partículas grandes quedan dentro de este colador. A eso se le llama tamizado, ¿ya? La decantación es cuando tú dejas en reposo. Si tú dejas en reposo, por ejemplo, el agua con el agua se va abajo y el aceite se va arriba. ¿Se han preparado cocoa? ¿Sí? Sí. ¿Qué pasa cuando la cocoa tú la dejas en reposo? Se eleva. ¿Se eleva? ¿Cómo que se eleva? No. ¿Qué pasa cuando la cocoa tú la dejas en reposo? ¿Alguien que me diga? O sea, tú lo que haces, tienes tu agua, porque siempre a todos nos ha pasado, ¿eh? Yo cuando he sido niño me daba cólera, porque tú querías prepararte una cocoa fría, ¿ya? Y prepararte una cocoa fría es terrible, es un dolor de cabeza, ¿cierto? Porque la cocoa, si tú la echas en agua fría, no se disuelve. Tienes que disolverla en agua caliente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo lograría una cocoa fría? Primero, un poquito de agua caliente, le echo cocoa, trato de disolverla y luego cuando toda la cocoa se ha disuelto, le echo agua fría y ya tengo cocoa fría. Es una de las formas. Pero si tú la dejas en reposo, lo que tú has preparado, vas a observar cómo la cocoa empieza a sentarse en el fondo del vaso. ¿Les ha pasado, cierto? ¿O no les ha pasado? Sí les ha pasado. Entonces, a ese proceso por el cual el sólido empieza a caer al fondo, ¿ya? Se conoce con el nombre de decantación. ¿Y por qué ocurre? Porque las partículas sólidas son muy pesadas y se van yendo al fondo del recipiente. Haz lo mismo con agua y arena, la arena se va a ir al fondo. A ese método se le llama decantación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Tamizado es cuando tú lo haces a través de poros, ¿no? Decantación cuando dejas en reposo. Luego otro método de separación es la filtración, ¿ya? Por ejemplo, a mí me encanta tomar café, ¿ya? Y tengo que pasar mi café por un medio filtrante, ¿ya? Esto de acá se llama un papel filtro, ¿ya? Pero de repente ustedes también tienen su té, les gusta tomar té, ¿cierto? ¿No? O de repente hierba luisa, manzanilla, algo. Anís. Anís. Entonces, A mí me gusta tomar diferentes tipos de agüita de hierba. La ¿ok? muña, eso es verdad. Ya. Adiós. Pero eso de ahí tú te compras la hierbita, ¿no? Y la hierves, ¿verdad? Pero lo que está en cajita, no sé si han visto los filtrantes, ¿ya? Sacas como un papelito y dentro del papelito está el filtrante, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Lo que tú vas a tomar está dentro del sobrecito, pero lo que está afuera se llama papel filtrante. Y ese deja pasar solamente la sustancia, pero el sólido se queda dentro, de tal manera que tú solamente tomas o tu té, o tu hierba luisa, tu manzanilla, pero no te tomas lo que está dentro. A ese método se le llama filtración, ¿ya? Los poros son muy chiquititos y pueden pasar a través de ellos, ¿ya? El otro método es, por ejemplo, la centrifugación, ¿ya? Y la centrifugación es un método que sirve para separar. Yo cuando era pequeño, ya cuando era más niño, lo que hacía me gustaba, yo era muy curioso, muchos de ustedes son niños curiosos, yo cogía agua en un balde, ya, pequeñito, y lo amarraba con una pita grande, una soga, ya, y empezaba a girarlo, ya, ponías agua, arena y empezabas a girarlo. Y nosotros jugábamos a que no se te caiga eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Cuando tú hacías eso, luego cuando el balde entraba en reposo, o sea, se detenía, toda la arena se compactaba en el fondo del recipiente, en el fondo del balde. A ese método se le conoce con el nombre de centrifugación.
has escuchado la palabra centrífuga, ¿cierto? ¿Dónde se escucha la palabra centrífuga? ¿No la han escuchado? ¿No? ¿Tu lavadora? ¿No? Ya. Cuando escuches la palabra centrífuga, ¿ya? Es porque dentro de las lavadoras, muchas lavadoras tienen centrífuga, ¿ya? ¿Y qué es centrífuga? Que le dan muchas vueltitas a la ropa en el interior, ¿ya? Y cuando tú le das vuelta a la ropa en el interior, la ropa empieza a botar el líquido hacia afuera y va, al perder humedad, se seca más rápidamente, ¿no? En vez de repente de tú estar exprimiendo tu ropa antes de tenderla, lo que puedes hacer es girar la ropa, se va el agua y pierde humedad. Ese mismo método se conoce como centrifugación y sirve, por ejemplo, para análisis de sangre, ¿ya? Ahora, otro de los métodos muy importantes es la destilación. ¿Perdón? Sí, yo conozco ese método de destilación. La destilación, claro. La destilación, por ejemplo, tú puedes separar un líquido y al separar este líquido, acá lo calientas, el líquido que es más volátil se va y luego tú lo puedes recuperar. Por ejemplo, en una mezcla de agua con alcohol, ¿no? Se va el alcohol, lo enfrías y recuperas el alcohol y acá queda abajo el agua. A ese método se le llama destilación. Y el otro método es, por ejemplo, la destilación. A veces se te olvida, ¿no? Y dejas el agua y se evapora por completo y lo que queda en el fondo de repente es un residuo de sal, ¿ya? A ese método se le llama evaporación. Oye, se evaporó el agua del perrito, ya no tiene más agua. No se la tomó toda, no, se evaporó. O de repente, por ejemplo, cuando tú tiendes tu ropa, ¿ya? Pierde la humedad. A ese método se le llama evaporación, ¿ya? La evaporación son esos tipos de métodos. Ahora, una sustancia es un cuerpo químicamente puro, ¿ya? Una sustancia es un cuerpo químicamente puro, ¿ya? Este cuerpo químicamente puro se divide en dos grandes grupos. ¿Es una sustancia simple o es una sustancia compuesta? Si es una sustancia simple, es un elemento. Y si es una sustancia compuesta, es un compuesto químico. Y mira, te voy presentando. ¿Cómo se llama él? Te creo. ¿Cómo se llama él? H2O. H2O. ¿Pero cómo se llama? Agua. Agua. Agua, correcto. ¿Cómo se llama él? Amoníaco. NH3. Amoníaco. ¿Cómo se llama él? Ácido Ácido nítrico. Ácido nítrico. ¿Cómo se llama él? Ácido sulfúrico. Sulfúrico. Ya, voy a escoger víctimas. A ver, vamos. Víctimas. Enciende tu micrófono. ¿Estás por ahí? ¿Sí? Denis, ¿quién era él? ¿Es Diego? A ver, Hosmer, ¿cómo se llama él? Denis. ¿Cómo se llama él? ¿Alguien que quiera ayudar a Hosmer? Profe. Agua, excelente, muy bien. Pero, ¿cómo se llama Hosmer? Ahí encendiste tu micrófono. Agua. Agua, excelente, muy bien. Dayanara, él, ¿cómo se llama? Tu micrófono. ¿Me puede repetir cuál era? No puedo Él, ver mi pantalla. ¿Cuál? esta sustancia de acá. ¿La puedes ver? No. A ver. Él. ¿No? ¿Alguien que ayude? Lucero. Profesor, ¿puedo decir? ¿Sí? ¿Quién? Sebastián, se llama amoníaco. Amoníaco. Excelente. El de acá. Lucero. Ácido nítrico. Ácido nítrico. Amy, el de acá. Ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico. Perfecto. Vayamos un poquito más. ¿Ya? Vayamos un poquito más allá. Este elemento químico, ¿cómo se llama? María Paz. El elemento. H2O.
No, H2O es la fórmula. El elemento se llama oxígeno. El que está al costadito, ¿cómo se llama? Ah, hidrógeno. Hidrógeno. Excelente. ¿Alguien que me quiera ayudar? El de acá, la N, ¿cómo se llama? Nitrógeno. Nitrógeno. Nitrógeno, perfecto. S, ¿cómo se llama? Sodio. Azufre. Azufre. Perfecto. Listo. Entonces pues, vamos nuevamente. Rapidito, ¿ya? Hagamos un repaso rapidito. María Paz, ¿cómo se llama él? ¿Todo? Agua. Agua. Perfecto. Leticia, ¿cómo se llama él? Amoníaco. Amoníaco. Listo. Cristian, ¿cómo se llama él? Ácido nítrico. Ácido nítrico. Perfecto. Y ¿quién anda por ahí? Denilson, te nos uniste. Denilson, ¿cómo se llama él? ¿No? Stephanie, ¿cómo se llama él? Ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico. Perfecto. Rapidito, chicos, ¿ya? Este elemento, ¿cómo se llama? El elemento que está aquí al costado. Oxígeno. Oxígeno. Este elemento de acá. Nitrógeno. Hidrógeno. Hidrógeno. Perfecto. El elemento del centro, ¿cómo se llama? Azufre. Azufre. ¿Ya? Todo esto, todo es el compuesto, ¿ya? Y está formado por elementos químicos. El compuesto ácido sulfúrico, ¿cuántos elementos tiene? Con tus deditos. 3. ¿Cuántos? 3. Perfecto. 3. El ácido nítrico, ¿cuántos elementos tiene? Con tus deditos. 3. 3. Perfecto. El amoníaco, ¿cuántos elementos tiene? 2. 2. Perfecto. El agua, ¿cuántos elementos tiene? 2. 2. Por eso el agua es binario, porque tiene 2 elementos. ¿Ya? El amoníaco o el ácido nítrico es ternario porque tiene 3 elementos. ¿Ya? Ayúdame, el amoníaco, ¿qué cosa es? ¿Binario, ternario, cuaternario? Binario. 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 ¿Y el ácido sulfúrico, qué cosa es? ¿Binario, Ternario. cuaternario? Ternario. ¿Ah? Ternario. Ternario, porque tiene 3 elementos químicos. Ahora, contemos, ¿ya? Mira, estos numeritos que tú ves acá, los subíndices, me indican cuántos átomos tiene, ¿ya? Aquí hay 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Entonces, ¿cuántos átomos en total hay acá, chicos? ¿Cuántos átomos? 3. Perfecto. En el caso del amoníaco, te creo, ¿cuántos átomos hay en total? 4. 4, ¿correcto? Un nitrógeno y 3 hidrógenos, ¿cierto? En el ácido nítrico, ¿cuántos átomos hay en total? 5. Muy bien. ¿Y en el ácido sulfúrico cuántos? 7. 7. Por esa razón, se dice que él es triatómico porque tiene 3 átomos. Él es tetratómico porque tiene 4 átomos. Tetra es 4. Él es pentatómico porque tiene 5 átomos, ¿ya? Y él es heptatómico porque tiene 7 átomos en total. O su atomicidad. Mira, si eres triatómico, atomicidad 3. Tetratómico, atomicidad 4. Pentatómico, atomicidad 5. Y heptatómico, atomicidad 7. ¿Ya? Lucero, ¿cómo se llama él? H2O. ¿Cómo se llama? Agua. Agua. Excelente. H2O es su fórmula. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Agua. ¿Ya? Chicos, ¿cuántos elementos químicos hay aquí? 2. 2. ¿Ya? ¿Cuáles son esos 2 elementos? Hidrógeno y Hidrógeno y oxígeno. Hidrógeno y oxígeno. ¿Cuántos átomos hay en total? 3 átomos. 3 átomos. Entonces, su atomicidad, ¿cuánto vale? 3. 3 también. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Listo. Amy, ¿cómo se llama él? amoníaco. Amoníaco. Perfecto. Stephanie, ¿cuántos elementos diferentes hay acá? 4. ¿Cuántos elementos diferentes hay ahí? 4. ¿Cuántos elementos diferentes hay ahí? 2. 2. ¿Cuáles son esos 2 elementos diferentes? Nitrógeno Nitrógeno y hidrógeno. hidrógeno. Perfecto. Hidrógeno. ¿Cuántos átomos hay ahí? ¿Cuántos átomos hay?
4. 4, ¿correcto? 3 hidrógenos y un nitrógeno, ¿cierto? Listo. Daniel, ¿cuántos elementos diferentes hay acá? ¿Cuántos? 3. ¿Cuáles son esos 3 elementos diferentes, Leticia? 3, profe, HNO. Sí. ¿Cuáles son esos 3 elementos diferentes, Leticia? Hidrógeno, Ajá. nitrógeno y oxígeno. Nitrógeno y oxígeno. Perfecto. María Paz, ¿cuántos átomos hay en total ahí? 5. 5 átomos. Cristian, ¿cuál sería la atomicidad de él? 5. 5, perfecto. Sebastián, ¿cómo se llama él? Ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico, perfecto. Amaya, ¿tienes disponible tu micrófono? Sí, profesor. Excelente. Amaya, dime, ¿cuántos elementos diferentes hay acá? 3. 3 elementos diferentes. Denilson, ¿tu micrófono funciona? Dime, ¿cuáles son esos 3 elementos? No está funcionando el micrófono de Denilson. Luis. Sí, profesor. Sí, perfecto. ¿Cuántos elementos diferentes hay aquí? 3. 3. ¿Cuáles son esos elementos? Hidrógeno, Ajá. Azufre y... azufre, ¿Y O se llama? oxígeno. Oxígeno. Excelente. ¿Listo? Entonces, entendido cuál es la diferencia entre un compuesto y un elemento químico, ¿cierto? El compuesto es todo y el elemento químico es de lo que está formado. ¿Cómo se llama este compuesto químico? Agua. ¿De cuántos elementos está formado? 2. El hidrógeno y el oxígeno. ¿Cómo se llama este compuesto químico? Amoníaco. Amoníaco. ¿De cuántos elementos está formado? 2. Nitrógeno e hidrógeno. ¿Cómo se llama este compuesto químico? Ácido nítrico. ¿De cuántos elementos está formado? 3. Hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ahora, las sustancias simples son los elementos químicos. Y ustedes esto ya me lo dijeron la semana pasada. ¿Ya? ¿Dónde están todos los elementos químicos? Todos los elementos químicos. ¿Dónde están? La tabla periódica. Sí, en la tabla periódica. La tabla periódica tiene a todos los elementos químicos. Y todos los elementos químicos tienen un símbolo. Y ese símbolo va a depender de varias cosas. Va a depender, por ejemplo, de dónde se descubrió la sustancia, o de repente referente o al nombre de algún científico. El instenio, el Rutherfordio. O si, por ejemplo, hablas de un lugar, por favor, su micrófono, chicos. Su micrófono, listo. Por ejemplo, de algún lugar, el americio, el europio, la plata, que es el argentum, ¿no? Por ejemplo. O de repente alguna propiedad particular que tiene, por ejemplo, el azufre que tiene un mal olor. ¿Han visto qué forma tiene el azufre? El azufre a veces lo venden en el mercado. ¿Alguien lo ha visto? Como de ropa. Es un polvito de color amarillo. A veces cuando sales de casa, ves que está esparcido a veces en las paredes, un polvito de color amarillo. Ese polvito de color amarillo... Amarillo verdoso. Sí, amarillo, claro. Y eso de ahí es el azufre. Entonces, los elementos químicos siempre están formados por una letra o por 2 letras, pero siempre la primera letra es una letra mayúscula, ¿ya? Por ejemplo, rapidito, ¿este elemento cómo se llama? Todos, enciendan sus micrófonos. ¿Los quiero escuchar? Todos sus micrófonos, todos, a la 1, a las 2, a las 3. Empecemos. ¿Cómo se llama él? Aluminio. Aluminio. Esto. Bromo. Bromo. Esto. Calcio. Carbono. Carbono. Cloro. 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 Cobre. Cobre. Fluor. Flúor. ¿Ya? ¿Cómo se llama él? Hidrógeno. Hidrógeno. Hierro. Hierro, no fierro. Cuando escuches a alguien que diga fierro a él, no, mi profe de química me ha dicho
llama fierro, él se llama hierro, ¿ya? Bien. Esto, ¿cómo se llama? Magnesio. Sigue. Manganeso. Manganeso. ¿Cómo se llama él? Mercurio. Mercurio. Nitrógeno. Hidrógeno. Oro. 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 Oxígeno. 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 Plata. Plata. Platino. Tino. ¿Y el de acá? Azufre. 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 Perfecto, chicos. Muy bien. Listo. Ahora, continuemos. Hasta aquí quedó claro cómo se clasifica la materia, ¿cierto? ¿Sí? La materia tiene dos propiedades. Repasando, ¿cuáles son las dos propiedades de la materia? Tiene volumen y tiene masa. Excelente. Masa y volumen. La materia es todo lo que nos rodea, tiene masa y tiene volumen. Yo no puedo estudiar a toda la materia, así que la divido, ¿ya? Y una porción de materia, ¿cómo se llama? Cuerpo. Cuerpo. Excelente. Se llama cuerpo. ¿La materia es continua o es discontinua? Discontinua. Discontinua, porque la puedes dividir de porciones muy grandes a porciones más pequeñas. ¿Cuál es la porción más pequeña de la materia? Átomo. 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 ¿El átomo tiene algo más pequeño? Y electrones, neutrones, protones. Excelente. Sí, el átomo tiene algo más pequeño, los protones, los neutrones, los electrones, ¿no? Pero nosotros a nivel de materia solamente hablamos de los átomos. Por eso el átomo significa sin división o indivisible. La materia puede ser homogénea o heterogénea. Si es heterogénea, ¿ya? Si es heterogénea, ¿es uniforme o no uniforme? Heterogénea. No uniforme. No uniforme. No uniforme. Y si es homogénea, ¿es? Uniforme. Uniforme. Ya, tú me vas a decir si es homo o hetero, ¿ya? Homo o hetero, ¿ya? Agua con aceite. Hetero. Hetero. Correcto. Agua con sal. Homo. Homo, correcto. Agua con cocoa. Hetero. Hetero. Perfecto. El aire. Homo. Homo. Ensalada de frutas. Hetero. Hetero, correcto. Entonces date cuenta cuál es la diferencia entre uno y otro. Las mezclas se pueden separar porque por eso se llaman mezclas. En cambio las sustancias, otra forma de llamar a las sustancias es que son cuerpos químicamente. ¿Sustancias son cuerpos químicamente? Químicamente compuestos. No. Hablar de sustancia es también hablar de Pureza. pureza. Excelente, claro. Cuando tú hablas de sustancia es un cuerpo químicamente puro, o cuando hablas de sustancia es hablar de pureza, porque los cuerpos, las sustancias son cuerpos químicamente puros, ¿correcto? Cuando te digan, oye, tu sopa está recontra sustanciosa o tu caldito está recontra sustancioso, ¿eso es un término químico o es un término coloquial? Coloquial. Coloquial, porque en realidad hablar de sustancia es hablar de un cuerpo químicamente puro, ¿de acuerdo? Ahora, vayamos a esta última parte, ¿ya? Estados de la materia, ¿ya? ¿Cuáles son los estados de la materia? Sólido, líquido, gaseoso, ¿correcto? Hay un estado particular que se conoce como el estado plasmático, ¿ya? Y este estado plasmático tú lo vas a encontrar, por ejemplo, en el Sol, lo vas a encontrar en las estrellas, lo vas a encontrar en la lava de los volcanes, a una temperatura muy elevada, ¿correcto? Es un estado particular de la materia. Pero nosotros lo que vemos aquí en los alrededores, ¿ya? Viene a ser la materia en sus tres estados de agregación. ¿Cuáles son ellos? El sólido, el líquido y el gaseoso. En el sólido predomina el orden, en el gas predomina el desorden. En los líquidos no está ni ordenado ni desordenado, ¿correcto? Sólido, orden, gas, desorden. Los líquidos no están ni ordenados ni desordenados. Los gases, tú los puedes comprimir o los puedes expandir. Si tú tienes un globo, sopla dentro del globo. Se expande, ¿cierto? Los gases se pueden expandir o se pueden comprimir. Los sólidos y los líquidos no se pueden comprimir ni se pueden expandir. Sólidos tienen volumen constante, los líquidos tienen volumen constante, pero los gases no tienen volumen constante. Tú los puedes comprimir o los puedes expandir, ¿correcto? La forma, te pregunto, ¿los sólidos tienen forma definida, sí o no?
Sí. Forma definida. Por ejemplo, esto de acá es un sólido, tiene forma de esfera. Esto también tiene forma de esfera. El sólido tiene un volumen definido. Los líquidos, perdón, tienen forma definida. Los líquidos, ¿tienen forma definida? Sí. No, bueno. No. Los No. líquidos se adaptan al recipiente, ¿cierto? Ujú. Los gases, ¿tienen forma definida? No. No. No, también se adaptan al recipiente. Entonces, los sólidos tienen forma definida. Los líquidos y los gases no tienen forma definida porque se adaptan al recipiente. ¿Ya? En los sólidos y en los líquidos el volumen es definido, pero en los gases no. Los gases se pueden comprimir y expandir. Profe, ¿y por qué pasa eso? Porque mira, en los gases las partículas están sueltas, están liberadas. Entonces, como están libres, las partículas se pueden acercar y por eso el gas se comprime, o las partículas se pueden alejar y por eso el gas se expande, ¿de acuerdo? En cambio, en los sólidos y en los líquidos no, las partículas se tocan y como se tocan entre ellas ya no puedes acercarlas más y tampoco puedes alejar, ¿de acuerdo? Entonces, eso es en el caso de los sólidos, líquidos y gases. Entonces, los sólidos son prácticamente incompresibles, no los puedes comprimir, entonces los gases se comprimen y se expanden con facilidad, ¿ya? Los gases y los líquidos se difunden con mucha facilidad, los gases son fluidos, los líquidos son fluidos, pero los sólidos no son fluidos. ¿Un gas puede fluir, sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí puede? Claro. Sí. Soplas, el gas fluye, o sea, puede desplazarse. ¿Los líquidos pueden desplazarse, sí o no? Sí. Sí. Son Por medio fluidos. del agua. ¿Los sólidos pueden desplazarse? No. No, entonces los sólidos no son fluidos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué predomina en un sólido? ¿La atracción o la repulsión? ¿Qué creen? Atracción. La atracción. ¿Qué predomina en los gases? La Repul Ah, Repulsión. La repulsión, claro. En los sólidos predomina la atracción, en los gases predomina la repulsión, ¿ya? Entre los líquidos, ¿ya? Entre los líquidos, no hay ni atracción ni repulsión, ¿ya? Son complementarios, ¿ya? O están relativamente similares estas fuerzas. Iguales. ¿No? ¿Sí? Entonces, retomemos un poquito acá, lo anterior. Forma definida. Forma definida. Sólidos. Sólidos. ¿Solo los sólidos? Sí. ¿Los líquidos tienen forma definida? No, pero se adaptan a su recipiente. Perfecto. ¿Los gases tienen forma definida? No. No. ¿Los sólidos tienen volumen definido? Sí. Sí. ¿Los líquidos tienen volumen definido? sí. Sí. ¿Los gases tienen volumen definido? No. No. Los gases se pueden comprimir o se pueden expandir. ¿Los líquidos son fluidos? Sí. 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 ¿Los sólidos son fluidos? No. 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 ¿Los gases son fluidos? Sí. 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 ¿Los sólidos se pueden comprimir? Ah, Mm, ¿Los sólidos se pueden comprimir? Sí. No. No, no se pueden comprimir porque las partículas se tocan, no se pueden acercar más. ¿Los gases se pueden comprimir? Sí. 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 ¿Por Sí. qué? Porque fíjate, en los gases hay espacio, ¿cierto? Entonces se pueden acercar las partículas, entonces sí se pueden comprimir, ¿de acuerdo? ¿Qué predomina en los sólidos? ¿Atracción o repulsión? Atracción. ¿O Atracción. repulsión? Atracción. En los sólidos predomina la atracción. ¿En los gases qué predomina? Repulsión. La Repulsión. repulsión. Excelente. Entonces, vayamos, ¿ya? Luana. ¿Tienen forma definida, sí o no? ¿Solo puede repetir la pregunta, por favor? ¿Los sólidos tienen volumen definido, sí o no? Sí. Sí, perfecto. María Paz, ¿los líquidos tienen volumen definido, sí o no? sí. Sí. Cristian, ¿los gases tienen volumen definido, sí o no? No. No, los gases se pueden comprimir o se pueden expandir. Iker, ¿los sólidos, ya, tienen forma definida, sí o no? Sí, profe. Sí, tienen forma definida. Los sólidos tienen forma definida.
Dayanara, ¿los líquidos tienen forma definida? No. No, porque los líquidos se adaptan a la forma del recipiente que los contiene, ¿correcto? Leticia, ¿los gases tienen forma definida, sí o no? No, porque los gases también se adaptan a la forma del recipiente que lo contiene. Amy, ¿los líquidos son fluidos? Sí. Sí, se pueden desplazar de un lugar hacia otro. Lucero, ¿los gases son fluidos? Sí. Sí, los gases son fluidos, perfecto. Luis, ¿ya? Luis, ¿los sólidos son fluidos? No. No, no pueden desplazarse de un punto hacia otro. Amaya, ¿qué predomina en los sólidos? ¿Atracción o repulsión? Atracción. Andrea, ¿qué predomina en los gases? ¿Atracción o repulsión? Andreita, ¿está Profesor, por ahí? ¿puede? Sí, profesor. Andrea, ¿qué predomina en los gases? ¿Atracción o repulsión? ¿Repulsión? Repulsión. Sebastián, ¿qué predomina en los sólidos? ¿El orden o el desorden? Profe, no es tan ordenado y no es tan desordenado. Son En los sólidos, perdón. Ah, en los sólidos el orden. El orden, perfecto. Stephanie, en los gases, ¿qué predomina en los gases? ¿El orden o el desorden? Profesor. En los gases, ¿qué predomina? ¿El orden o el desorden? El desorden. El desorden, perfecto.